Sociedad de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, hemos definido esta semana dar una serie de capacitaciones de divulgación científica como para que se puedan expandir los conocimientos y el alcance también de la SFPE dentro de nuestro país. ¿Qué es la SFPE? Bueno, como dije recién, es la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, pero en realidad, hoy por hoy, tiene más de 5.500 miembros y tiene presencia en más de 70 países, con una antigüedad de unos 75 años, y el objetivo de esta sociedad es promover el conocimiento científico orientado a la protección contra incendios. De esta manera amplía la base científica y el libro de la SFPE, el manual de la SFPE, es sin lugar a dudas el documento científico más importante del mundo referido a la protección contra incendios. La idea de la SFPE es ser los líderes para investigación científica en el mundo. Pues, el capítulo de Argentina se formó durante este año, a principios de este año, ya ha sido reconocido por la SFPE. Justamente la idea es generar colaboración entre los profesionales, intelectuales, personas que están involucradas en la protección contra incendios, de manera de difundir conocimientos, pero también buenas prácticas. Y ahí podríamos abrir un debate que sería muy largo y necesitamos escuchar la charla de Federico para poder continuar. También la formación continua y el intercambio como red global, y obviamente la idea es fortalecer todo eso específicamente en nuestro país. El capítulo ya ha sido presentado y reconocido por la SFPE, por lo tanto ya está dentro de su sitio web con todas los requerimientos que un capítulo necesita para ser reconocido por la misma. Este capítulo está presidido por quien hoy va a ser el locutor de la charla, el disertante, que es Federico Latositsky. Más adelante les voy a dar más datos sobre él. Mi nombre es Mauricio Bozano, soy el vicepresidente del capítulo Argentina, el secretario es el ingeniero José Jäger, y luego tenemos como vocales a los ingenieros Raúl Esteves, Mauro Falcate, Diego Blanco, y como asesor honorífico a el ingeniero Eduardo Álvarez, que a su vez fue el primer miembro latinoamericano de la Sociedad de Protección contra Incendios. Otros miembros activos están Diego Aranguiz Díaz, Javier Granda, Marcelo Molina, Ariel Balcará, Juan Pugat y Ariel Greco como miembros fundadores, ¿no? La idea es que de aquí a un tiempo tengamos muchos más miembros para poder seguir con este trabajo de difusión por todo el país. La idea de la presentación de hoy es que el disertante nos exponga sus conocimientos y su trabajo, y luego hacia el final, mientras tanto ustedes pueden ir enviando preguntas por chat, o preguntas por el mismo chat del Meet, o por el chat al que muchos tienen acceso a través de WhatsApp. La idea es que esas preguntas tomemos algunas hacia el final, para que esto no se haga demasiado largo, y luego, tanto el video de la presentación de hoy va a estar disponible en YouTube. Lo que no se van a entregar por una cuestión de decisión entre los disertantes es el PowerPoint, pero sí va a estar toda la información que ustedes van a estar viendo en la presentación de hoy. Quien nos va a difundir sus conocimientos en el día de hoy es Federico Latositsky, que está justamente en este momento terminando su doctorado en ciencia en ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia. Es experto universitario en modelado y simulación computacional de la Universidad de Cantabria. Es magíster en ingeniería de seguridad contra incendios de la Universidad de Alcalá. Como título de base es licenciado en Ingeniería y Seguridad en el Trabajo, también de la Universidad Nacional de la Patagonia. Docente universitario de la misma institución. Es instructor en el INSUS, es instructor latinoamericano de formación de incendio y seguridad, con origen en Uruguay, asesor de seguridad contra incendios a través de su propia empresa, miembro profesional de la SFPE, miembro individual de la NFPA, y miembro internacional de la Asociación por las Ciencias de la Ciencia. Como hobby tiene salir a pasear perros por la playa, y no vamos a compararlo con ningún director técnico de la actualidad para que nadie se sienta emocionado.
Bueno, muy bien. Dicho esto, los dejo entonces con Federico para que pueda distribuir su conocimiento amplio en el tema de la simulación computarizada. Muchas gracias. Bueno, gracias Mauricio, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto, Federico. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. ¿Están visualizando mi pantalla en este momento? Hola, hola. Sí, sí, Federico, sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, gracias por la introducción, Mauricio. Hoy vamos a continuar con nuestra semana de la seguridad contra incendios. Como bien dijo Mauricio, es una actividad de divulgación del capítulo Argentina, SFPE, y lo que buscamos es compartir conocimiento introduciendo algunos conceptos, ¿sí? Hoy la presentación está enfocada en dinámica de incendios, en herramientas que nos permitan eh, determinar, calcular ciertos parámetros de los incendios. Como objetivo, hoy por lo menos me he planteado dos. Uno de ellos es introducir a los asistentes en conceptos básicos de dinámica de incendios. Y el otro es entender que los profesionales que están vinculados a ingeniería de seguridad contra incendios tienen una formación específica, ¿sí? Que nosotros en formación de grado en Latinoamérica o en Argentina en particular, desafortunadamente no tenemos el acceso a este tipo de educación. ¿Sí? Es una de las carencias que tenemos, pero esperemos en algún momento poder superarlo y poder uno estudiar ingeniería en seguridad contra incendios o en protección contra incendios, como quieran llamarlo. Igual hay ciertas diferencias en la literatura, cómo se definen unas y otras. Sin embargo, estaría muy bueno que pudiéramos, que contásemos con esas carreras dentro de los ámbitos universitarios de un país que tiene una tradición en la ingeniería ya de décadas, ¿no es cierto? Ustedes van a observar en la presentación de hoy que en la parte inferior derecha de la pantalla, en algunos momentos pueden ser que aparezcan alguno de estos dos iconos, ¿sí? Este, mm, Tenemos por un lado unos ejercicios de 5 minutos, que es una aplicación rápida durante la presentación, y por el otro lado creo que lo más importante son los conceptos. Van a ver un grupo de engranajes girando. En ese momento lo que queremos es resaltar que esa placa tiene un contenido que es conceptualmente muy importante, y al fin de cuentas es a lo que hoy, por lo menos yo, apunto como objetivo, es que esos conceptos ustedes se los lleven. La presentación de hoy va a tocar algunos puntitos de lo que es dinámica de incendios para que ustedes puedan ver su aplicación. Simplemente es eso, no buscamos más hoy en la introducción, ¿no es cierto?, de nuestra primera semana de la seguridad contra incendios. La definición de ingeniería desde la mirada de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios de Estados Unidos es que es la aplicación de la ciencia y la ingeniería para proteger personas, bienes y ambientes de los efectos destructivos de los incendios. Y esta fotografía yo siempre la utilizo en mis presentaciones, ya que trae a colación cuál puede ser el impacto cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo. Esa imagen ganó un premio Pulitzer hace 50 años. Desafortunadamente muestra los instantes finales de vida de una joven, ¿sí? La que vemos la mayor, que está cayendo. Vemos otra niña, una bebé de 3 años que cae arriba de ella, que ha salvado su vida, debido a que ha caído sobre el cuerpo de la más grande, ¿sí? Un fotógrafo se encontraba deambulando en ese momento, había un incendio desarrollándose y captó los instantes finales de la vida de estas jóvenes. Esta imagen trajo un impacto en la comunidad
por lo cual la sociedad se impactó al ver esto y entender que necesitaban realizar modificaciones dentro de los reglamentos de seguridad contra incendios. Ustedes habrán visto posiblemente, si fueron a Estados Unidos, en Argentina mismo, o en las series de los 70, 80, que habían en esas series de policías y ladrones una escena de persecución donde un policía sigue a un delincuente, se mete en un edificio y se escapa por la escalera de evacuación de incendios. Esa escalera de evacuación de incendios en muchos casos estaba conectada a través de una ventana que daba en un palier y por ahí seguía la persecución policial. Lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, con esta imagen y con esas series que recién comentaba, es que cuando nosotros tenemos una vía de evacuación, ya sea interna o externa, hay que protegerla de los efectos del fuego. Vemos en la actualidad como una estrategia de protección que el uso de escaleras auxiliares o exteriores forman parte del escenario dentro de las ciudades, principalmente porque muchas veces dentro de lo que es la estructura interna de una edificación ya no queda espacio si requerimos una nueva vía de evacuación. Entonces se anexa en el exterior. Esta estructura que hemos anexado en el exterior debemos considerar que ante los efectos de un incendio, los incendios estructurales, cuando decimos incendios estructurales nos referimos a incendios dentro de una estructura, van a tender a ventilarse por donde puedan. Una ventana de una vivienda o una puerta incluso que no tenga resistencia al fuego certificada puede verse afectada y por allí el incendio ventilarse hacia el exterior. Recordemos que los cristales que conforman una ventana se van a ver expuestos a los efectos del incendio calentándose y todos los materiales, hay que tener claro, en un incendio cuando se calientan se dilatan. En mayor o menor medida, ¿sí? Pero todos se dilatan. Y el cristal de una ventana también tiende a dilatarse, el marco de la ventana se dilata, la pared también se dilata y todo esto genera tensiones. Y el elemento más frágil, que es el cristal, es el que se rompe. Aproximadamente entre 100 y 105 grados es cuando el cristal se rompe. Y no estamos hablando por efecto de que le aplicamos una tensión exterior, como puede ser el golpe de un chorro de agua o alguien rompe el cristal con algún elemento contundente, simplemente por la tensión que aparece por el calentamiento, ¿sí? Entonces por ahí vamos a tener un espacio que se va a ventilar hacia el exterior. Una escalera, como puede ser esta que está aquí en la imagen, construida de acero aparentemente, que está expuesta a los efectos del incendio que se ventila a través de esa ventana, ¿sí? Lo que va a alterar es su capacidad portante, por lo cual nosotros sabemos, incluso los ensayos, hay distintos tipos de ensayos, pero un ensayo normalizado que se desarrolla en Argentina, lo que hace es para analizar la resistencia o la capacidad de resistencia que tiene ese elemento al calor del incendio, es medir su temperatura interna con, ¿cómo se llama? Termopares, de manera tal de tomar la temperatura como un parámetro de aceptación o rechazo. 530 grados centígrados suele ser la temperatura, esto está muy claro ya, de cómo las capacidades portantes de estos elementos metálicos se caen por debajo del 50%, por lo cual el fotograma anterior a ver esta desgracia, estas dos niñas cayendo, es una fotografía donde estaban las niñas en la escalera, en la parte superior, junto a un bombero esperando ser rescatadas. Llega una escalera de un carro de bomberos, el bombero salta hacia la escalera para luego tomar a las niñas y en ese momento la escalera colapsa y las dos desafortunadamente caen al vacío. Por lo cual esta lección aprendida que nos tenemos que llevar es que los medios de evacuación, tanto internos como externos, tienen que estar protegidos de los efectos de un incendio. El calor, en este caso, desafortunadamente afectó la capacidad portante y la estructura colapsó por su propio peso, ¿sí? Así que esta imagen es triste, pero nos recuerda qué pasa cuando nos equivocamos en nuestra profesión. ¿Qué dice la Sociedad de Ingenieros en Protección contra Incendios con respecto a nuestra formación? Requiere que tengamos
educación en por lo menos 4 pilares. Uno de ellos es el comportamiento humano y los procesos de evacuación. Por el otro lado, herramientas para realizar análisis de protección contra incendios. Por ejemplo, los modelos computacionales son un ejemplo de ellos. Sistemas de protección contra incendios. Esta es la arista que más conocemos en Latinoamérica. Tiene que ver con cañerías, por ejemplo, que llevan fluidos como gases, como líquidos, sistemas de rociadores automáticos, sistemas de conexiones de mangueras, sistemas de detección de incendio, de control de humos. Todos esos sistemas son los que nosotros vemos. Pero detrás, ¿no es cierto?, hay algo que sustenta el porqué de esos sistemas y es la ciencia del fuego. La ciencia del fuego es una de las aristas fundamentales. Nosotros como especialistas en la materia debemos tener educación que nos permita interpretar cómo el fenómeno físico real, que en este caso es el incendio, porque estamos buscando protegernos de los incendios, por lo cual lo mínimo que tenemos que hacer es entender cómo se desarrollan los incendios, cómo podemos caracterizarlos, cómo podemos hacer futurología y pensar qué incendio puede desarrollarse en un ambiente. Por eso no tenemos que olvidarnos que la ciencia del fuego es, en mi opinión, y de la mayoría, ¿no es cierto?, es que es la pata fundamental, ¿sí?, en la cual todas las otras se apoyan. Esta imagen también es muy representativa porque nos permite interpretar cómo funciona la ingeniería de protección contra incendios. Nosotros trabajamos basados en capas y lo que vamos a hacer es implementar estrategias. Esto es lo que hace, por ejemplo, una normativa o un conjunto de normativas o reglamentos. Lo que hace es generar una serie de capas protectoras donde van atravesando, por un lado, la prevención. La prevención, además, es la capa más extendida en Argentina y en Latinoamérica, porque tenemos dentro de los ámbitos universitarios la carrera de prevencionista de riesgos. Por supuesto que si el evento jamás ocurre, somos capaces de prevenir los incendios, no requeriríamos de las otras capas, pero realmente hacer esto es bastante riesgoso, porque sería como quitarle a un vehículo, a un automóvil, a un carro, los cinturones de seguridad, los airbags, porque nos vamos a centrar en evitar que hayan accidentes. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos desde la prevención para evitar los incendios, pero además tenemos capas de protección por si estos ocurren. La detección, fundamental para poder saber que hay una anomalía vinculada al fuego que está ocurriendo dentro de la edificación, y eso nos va a facilitar notificar y disparar los protocolos que tengamos de respuesta. La evacuación, asegurar la evacuación de los ocupantes, es otra de las capas de protección que nosotros incluso en nuestra legislación argentina, ya sea de higiene y seguridad o en los códigos de edificación, aparecen de forma implícita, ¿sí? La compartimentación fundamental que corresponde en encapsular el evento. Si nosotros logramos encapsular el incendio, lo que vamos a tener es la posibilidad de que de ahí no salga el evento y además esto nos va a permitir implementar estrategias diferentes. Ejemplo, si nosotros lográsemos asegurar que el incendio en una edificación solamente quede restringido al piso del incendio, quiere decir que no va a haber propagación vertical, tanto por el interior como por el exterior de la edificación, lo que nos va a permitir es restringir el tamaño del proceso de evacuación. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Se evacúa el piso del incendio, el piso inmediatamente superior e inferior. ¿Y esto qué permite? Que cuando uno diseña los medios de evacuación, el tamaño de las cajas de escalera son más pequeños. ¿Por qué? Porque no vas a tener que evacuar todo el edificio de una sola vez, sino que solamente vas a tener que evacuar 3 niveles. Ahora, las otras capas de protección contra incendios tienen que estar activas, ¿sí? Porque si no puede pasar lo que ocurrió, por ejemplo, en Grenfell hace casi ya una década, 8 años. Después tenemos la supresión, que es una capa que esa la tenemos vista, ¿sí?, con los sistemas de control de incendios, y la resiliencia estructural, fundamental para
para poder asegurarnos que la estructura se va a mantener en pie, al menos durante un tiempo que nosotros consideremos requerido. Por ejemplo, para que las personas puedan evacuar o para que los bomberos puedan intervenir. Hay ejemplos en el mundo donde desafortunadamente se han perdido miles de vidas. Un ejemplo es el World Trade Center. Más allá de todo lo que pasó, teníamos un montón de personas que todavía no habían podido evacuar, habían un montón de bomberos que querían ayudar a los atrapados a evacuar y el edificio colapsó. Entonces nosotros tenemos requerimientos los cuales tratan de alguna u otra manera establecer cuánto tiempo esa estructura tiene que mantenerse en pie. Y una que no aparece ahí, pero que para mí es fundamental, tiene que ver con esta, con los sistemas de respuesta a emergencias. Los bomberos. Los bomberos tienen que ser parte de esa estructura holística o integral de protección contra incendios, de estas estrategias que nos van a proteger. ¿Por qué? Porque los sistemas, por ejemplo, que van a utilizar en el lugar tienen que ser compatibles con las herramientas que ellos tienen. Los protocolos de intervención de los bomberos tienen que estar ajustados a la forma en la cual se ha construido ese edificio. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos tampoco que los bomberos son parte fundamental de todo esto. Nosotros como diseñadores, constructores, mantenedores nos encargamos de los sistemas, está todo bien, pero después los usuarios finales no hay que dejarlos afuera. Bueno, vamos a empezar con los conceptos de hoy. ¿Sí? Vamos a arrancar con lo que se denomina carga combustible. Nosotros en Argentina y en algunos países latinoamericanos denominamos carga de fuego. Es un requerimiento legal en la República Argentina. No lo inventamos nosotros, viene de otros lados. Básicamente lo que trata esto de hacer es establecer cuánta energía hay presente en los enlaces moleculares de los combustibles que hay en un recinto de incendios. Un recinto de incendios puede ser una habitación o puede ser una nave industrial de 20.000 metros cuadrados, por decir algo. Fire Low Density es la definición en inglés y, repito, determinamos cuánta energía hay en los enlaces moleculares. En la República Argentina se utiliza para dos cosas. Una es determinar la resistencia al fuego y la otra el potencial de los extintores. Los potenciales extintores en otros países, perdón, el potencial extintor vamos a traducirlo en dimensionar el sistema de extintores portátiles o matafuegos. En otros países tenemos otro tipo de normativas que lo hacen de otra forma, no es cierto. Nosotros, como dije recién, además determinamos la resistencia al fuego, que esto sí tiene un porqué y tiene ya 70, casi 80 años el motivo, ¿sí? El porqué. Hablamos de kilos de madera por metro cuadrado en Argentina, en otros países, en Uruguay, por ejemplo, se usa y hablamos de megajoules, que es energía por metro cuadrado. Es un concepto importante porque además nosotros, ¿qué asociamos? Esta es una herramienta para tratar de medir el nivel de riesgos. Y tiene cierta lógica, porque uno lo que considera es que mientras más carga combustible haya en el lugar, el tamaño del incendio o la severidad sería mayor. Queremos decir con esto que el incendio duraría más tiempo, que las temperaturas que se desarrollarían en esa estructura serían mayores, más altas. Así que tiene cierta lógica. Es incompleto el concepto, pero hay modelos que están construidos para poder utilizar este tipo de datos como dato de entrada. ¿Sí? Es un concepto incompleto. Para mí, nosotros en Argentina deberíamos llevarlo hacia algo más. No digo que no sirva, pero es un concepto incompleto. Este señor hace ya muchas décadas atrás, la verdad que hizo algo que no sé si todos estaríamos dispuestos a hacer, que es estar durante 10 años quemando madera dentro de un recinto de hormigón. Lo que este señor hizo fue, imagínense un cubito de hormigón, ponía más madera, menos madera, y dejaba una ventanita por donde salían los humos y gases de la combustión y además entraba aire.
iba cambiando el tamaño de esa ventanita y él medía cuánto duraba en quemarse toda esa madera, qué temperatura se desarrollaba, y esa información después fue tomada por otro grupo de investigadores de Reino Unido y permitió realizar cierta correlación en ciertas zonas donde los tipos vieron que en función del tamaño de las ventilaciones, del recinto y la carga combustible, que este señor usaba madera, fíjense qué interesante, yo creo que por ahí también nosotros es que hablamos de kilos de madera, ¿sí? Porque trata todo de llevarse a los combustibles que se usan incluso hoy para realizar ensayos. Y pudo encontrar cierta relación en cuánto duraba el incendio, ¿no es cierto? Y consideraba esto, la ventilación y el tamaño de las ventilaciones y la cantidad de combustible. Y eso, de alguna manera, todavía lo seguimos utilizando hoy en las normativas y está escondido, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer? Utilizamos un concepto un poco más novedoso, que es la tasa de liberación de energía, o HRR en inglés. Este concepto sí nos permite ya hablar puntualmente de un incendio, porque el concepto de carga combustible considera que es energía almacenada dentro de un combustible. Sin embargo, nos quedamos cortos porque no nos dice con qué velocidad esa energía se entrega, que realmente es lo importante. Vamos a un ejemplo. Ustedes cuando están, por ejemplo, queriendo hacer un asado, lo que hacen es, para prender el fuego y quemar el carbón, usamos listones de madera muy finitos que tienen energía que está ahí almacenada, pero usamos listones de madera finitos ¿para qué? Para que se quemen rápido, para que genere llamas, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es tratando de generar una entrega de esa energía en un cortito tiempo, para que esa energía se transfiera al carbón. Ahora bien, podemos poner también un pedazo de madera grande con un pedazo de quebracho adentro de la parrilla y querer prender fuego. Eso nos va a costar un poco más. Y hay mucha energía, pero se va a entregar muy despacito. Entonces vamos a tener una energía que se entrega a lo largo de un tiempo grande. Una salamandra, cuando nosotros a la noche, si tenemos una salamandra, ¿qué hacemos? Ponemos troncos de madera bien grandes y macizos. Bajamos también el tema de la ventilación para de esa manera también tratar de bajar esto que está acá. La tasa de liberación de energía es el resultado de dos cosas. Por un lado, el calor de combustión que tiene ese combustible y por el otro lado, el mass loss rate, la velocidad con la cual se entrega el combustible a la llama. Recordemos que la llama es un conjunto de gases que está ionizado. Es igual que tener una llama en la hornalla con una cocina de gas. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de poner el mínimo del fuego. En la hornalla de la cocina, ¿usted qué hace? Está cerrado el gas, tiene máximo y mínimo. Lo que hace esa válvula es permitir que entre más o menos gas. Modifica el flujo, ¿no es cierto?, del caudal de gas que entra a la llama. Nosotros, al modificar también la ventilación, lo que hacemos es tratar de bajar el mass loss rate. Entonces, la descomposición térmica de los sólidos se va a desacelerar un poco. Y entonces el fuego o la madera va a tardar más en quemarse en la noche. ¿Para qué? Para uno cuando se despierte, no se despierte a las 3 de la mañana congelado, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros medimos esta tasa de liberación de energía? Que normalmente usamos estas unidades que son los kilovatios, ¿sí? Los kilowatts, que es una potencia, watt por mil. Tenemos ensayos de pequeña, mediana y gran escala. Tenemos calorímetros del tipo abierto, como pueden ser estos. Imagínense que es una campana donde colocamos un elemento que puede ser a escala real, como un sofá o un sillón. Esa campana lo que hace es recolectar todos los gases y humos y a través del sistema de extracción lo que hacemos es tomar una muestra. Eso es un calorímetro del tipo abierto. No tiene restricciones alrededor ese elemento combustible que estamos ensayando. No hay paredes. Sin embargo, están los test de room de habitación. Entonces se construye una habitación que tiene unas dimensiones estandarizadas y tiene solamente una puerta de 80 por 2 metros, como la puerta que hay en la casa de nosotros, y se coloca la campana justo arriba del dintel de la puerta. Allí lo que hace esa campana es recolectar esos humos y gases. Nosotros, a través de una lectura que hacemos de la concentración de oxígeno puntualmente y otros parámetros más, podemos
llegar a determinar cuál es la potencia que está entregando en ese momento del incendio. En un ensayo de pequeña escala, ¿sí?, como es el cono calorimétrico, es el ensayo estándar que se utiliza en todo el mundo, utiliza muestras de 10 centímetros por 10 centímetros y lo que hacemos es atacar térmicamente un material combustible. Esta técnica que utilizamos hoy la ha desarrollado un señor, Babrauskas, allá cuando se estaba doctorando hace casi 45 años ya, o aplicando esta... Vieron que hay cosas de la naturaleza o que nosotros las descubrimos, pero que estaban ahí, ¿no es cierto? Bueno, una de ellas es, esta tiene ya 100 años y es la cantidad de energía por cada gramo de aire que nosotros consumimos. ¿Qué es lo que hace el cono calorimétrico? Ataca con un flujo de calor, una superficie de un material que vamos a ensayar. Esto ingresa al HUD, a la capucha, a la campana, y tenemos un lugar donde tomamos muestras. Allí lo que vamos a hacer, como les dije, es, entre tantas cosas, medir la concentración de oxígeno. Se hace en un laboratorio, se miden variaciones de presión, se puede medir también la temperatura que hay en esos gases que tenemos ahí adentro. Medimos, como dije, la concentración de oxígeno, medimos el nivel de oscurecimiento que tienen los humos, ¿sí? Podemos medir un montón de cosas, gases como ácido cianhídrico, monóxido de carbono, dióxido, ¿sí? Eso también se puede medir. Porque ¿cuál es el truco acá? Que nosotros sabemos que en el ambiente, en volumen, más o menos hay 21% de oxígeno que estamos respirando todos ahora. Entonces lo que hace acá el truco de esta máquina es decir, ok, en cada instante de tiempo mido cuál es la concentración de oxígeno que tengo allí dentro y lo que me está faltando de oxígeno es lo que se comió el fuego. Vamos a ver estos dos ensayos. El ensayo de la izquierda son videos del NIST, estoy seguro que ya los han visto. Lo que vemos es un árbol de Navidad. Vieron que en Norteamérica o en algunas partes del mundo la Navidad se festeja con árboles naturales, mientras que nosotros aquí en Argentina usamos generalmente sintéticos. Ese árbol está humectado. ¿Qué quiere decir humectado? Lo mojan. Vieron con una de esas que usamos nosotros para planchar, que mojas la ropa o para limpiar las plantas. Está húmedo. Y lo que vemos es cómo la tasa de liberación de energía va variando con el tiempo. Hay una llama piloto que se coloca ahí adentro del árbol, pasan 5 minutos y la tasa de liberación de energía sigue siendo 0. Ahora vamos con el mismo árbol. En los dos casos son árboles iguales, por lo cual la cantidad de energía almacenada que hay, la carga combustible, es la misma. Pero fíjense cómo esa energía, el árbol no está humectado, se entrega con otra velocidad. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Por supuesto, pueden hacer una analogía con los incendios forestales. Pero fíjense lo que es esto. Tenemos una cantidad de energía que se entrega en muy corto tiempo. Aproximadamente en 30 segundos se entregan algo así como 7.000 kilovatios. Es una animalada de energía que se entrega en muy poquito tiempo. La potencia es descomunal. Entonces, ¿esto qué genera? Y bueno, que todo lo que está alrededor se prende a fuego, ¿sí? Mientras que el árbol que está humectado... fíjense que la misma energía la entrega con otra velocidad. Entonces el concepto de potencia, o mejor dicho, tasa de liberación de energía, es esta: es cuánta energía entrega en un margen de tiempo. Bueno, y lo que estamos viendo acá estos son ensayos del NIST, ustedes los pueden ver. Yo les recomiendo que entren a la página del NIST y hay mucha información. Podemos ver cómo, por un lado, tenemos la depletación de oxígeno. Fíjense cómo en este momento, en este instante de tiempo, cuando alcanza el máximo, más arriba de los 7.000 kilovatios, es cuando se alcanza el mínimo en la concentración de oxígeno dentro del ducto. Porque ese oxígeno, ¿dónde está? Y es el que usamos para oxidar el combustible, con oxidar el combustible. Bueno, lo que pasa en la llama es algo loco, ¿sí? Porque el combustible es árbol o es madera, pero lo que está en la llama no es madera, es otra cosa, ¿sí? Pero fíjense cómo coinciden. Hay una coincidencia que cuando nosotros tenemos picos de las llamas, de la tasa de liberación de energía, mientras más grande es la tasa de liberación de energía, más grandes son las llamas, más grande es el incendio. Entonces nos sirve para poder entender esto. Otro ejemplo, este es más práctico porque fíjense que podemos ver una heladera que se está quemando. Esto acá no es del NIST,
NIST, este es un error mío, no me acuerdo el nombre de esta gente. Esta gente es de Finlandia, ¿sí? Esto lo pueden buscar en internet y también está. KL1 es el incendio, corresponde con esta curva que está acá, que alcanza el máximo, ¿sí? Y fíjense que a los 15 minutos detienen el incendio. Y vemos el fotograma, 1 minuto 25, tiene una llama piloto que se genera ahí abajo, el fuego que corre por la parte trasera, y cómo se va propagando. A los 13 minutos vimos que hay una correlación entre la tasa de liberación de energía y el tamaño claramente que tiene el incendio. Más potencia, más grande es el fuego. Bueno, cuando nosotros queremos modelar un incendio, lo que estamos buscando es tomar una parte de la realidad, ¿sí? La realidad física en la que nosotros vivimos, la de las 3 dimensiones, y llevarlo a esto. ¿Por qué traigo el concepto de tasa de liberación de energía? Porque es el más importante dentro de lo que es la ingeniería de seguridad contra incendios o protección contra incendios. Nosotros lo que hacemos es convertir todo ese lugar físico en esto, en HRR en función del tiempo. O sea, lo que hacemos es tratar de imaginarnos, realmente hacemos cálculos o ensayos, pero lo que hacemos es tratar de imaginarnos de cómo ese incendio se podría llegar a desarrollar y en función del tiempo, ¿para qué? Para poder calcular algo más. Vamos a realizar un análisis de cómputo, puede ser un computacional a través de una máquina o puede ser un cálculo a mano, ¿sí? No hay ningún problema, se puede hacer también un cálculo a mano. Es más, en la parte de formación de dinámica de incendios, la primera etapa siempre son cálculos a mano para interpretar los conceptos, interpretar los modelos que hay. Prácticamente todos los modelos tienen nombre propios. Hace un rato yo les dije señor Babrauskas. Lo bueno que tiene nuestra disciplina, como bien introdujo Mauricio hace un rato, es que estamos hablando de 70, 75 años de la SFPE. En ese mismo momento empezó a entrar dentro de las universidades la ingeniería de incendios, ¿sí? La gente, principalmente la que venía del área de la ingeniería de combustión, que vienen por la rama de los mecánicos, se empezaron a volcar hacia el área de los incendios, ¿sí? Y empezamos a desarrollar nuestros conocimiento propio en la rama de incendios. Para finalmente hacer algo, calcular, por ejemplo, el tiempo de activación de un rociador. Para eso vamos a modelar el incendio. Entonces, la tasa de liberación de energía, o HRR, es un dato de entrada. Entonces, cuando nosotros modelamos el HRR, o lo calculamos, no importa, lo que estamos haciendo es modelar el incendio para algo. En sí, te está diciendo algo. Por ejemplo, si alguien, no sé, Mauricio, yo sé que mira esa curva, o José, o los chicos del capítulo, y van a decir, ok, es un incendio que tiene tal o cual tamaño, les da una magnitud del tamaño del incendio, pero no más que eso. Después lo vamos a usar para otro tipo de análisis. Entonces hay que interpretar, hay que tener súper claro que esto no es esto. Fíjense, la temperatura, nosotros usamos la temperatura para caracterizar incendios, lo cual está bien. Creo yo, es una interpretación personal, que tiene que ver mucho con las sensaciones del ser humano. Nosotros la temperatura, el flujo, la temperatura es una medida intensiva de algo, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros podemos hablar es de temperatura y tener noción de temperatura. Te dicen, por ejemplo, el umbral de dolor. El umbral de dolor en el ser humano es de 44 grados centígrados o 1.4 milímetros de profundidad en la piel. Entonces, cuando vos sentís dolor, sabés que es algo que está caliente. Es más, alguien te dice 100 grados, el agua está a 100 grados, y vos decís, es agua hervida. Si la toco, me quema, es más, me puede matar si me toca algunas partes internas del sistema respiratorio. Entonces, creo que la temperatura es algo como que nosotros de alguna manera manejamos. Lo que pasa es que cuando alguien te dice, no, hay 250 grados, quema, no, tiene 700 grados, tremendo. Sí, igual en cualquiera de los dos casos te liquida igual, ¿sí? O usamos la temperatura para caracterizar temperaturas de ignición, cosa que también se hace. Yo les comento que no es fácil hacerlo.
no es fácil, yo lo he hecho por ahí en laboratorio, en algunas prácticas, y realmente no es sencillo. Es todo un arte de la termocupla para sacar exactamente cuál es la temperatura. Por ejemplo, haciéndolo en un ensayo destructivo o quemando algo. Entonces, la temperatura es un dato que nosotros vamos a obtener. ¿De dónde? De la tasa de liberación de energía. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Se puede representar un incendio la temperatura en función del tiempo? Perfecto, sí, se puede hacer. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos que modelar un incendio, podemos identificar 3 zonas rápidamente. Una zona de crecimiento, una zona de quema, podríamos decir, estable. Esto es para un incendio del tipo steady, ¿sí? Steady, que es estable, donde hay podemos considerar un desarrollo total, y finalmente una etapa de decaimiento. Por ejemplo, un pool fire, el incendio de un charco, se modela o se representa incluso más vertical, seguramente la etapa de crecimiento, pero es una cosa como esto que está acá más o menos. La etapa de crecimiento, podemos hablar de conato, o la palabra que ustedes quieran, dependiendo del país del cual provengan, pero tenemos una etapa donde el incendio quiere nacer. ¿Sí? No importa el origen, si es eléctrico por un accidente, si es un arson, es algo intencional, no importa si es por una llama externa, abierta, no importa. La cosa es que más o menos tiempo va a durar el parto, pero empieza a crecer. Una vez que nace, esta es la analogía igual con el ser humano. Nace y es un niño y empieza a crecer, hasta que alcanza su adultez, se desarrolla y después viene la etapa de decaimiento. ¿Sí? Las 3 etapas del ser humano. Entonces nosotros, dependiendo del análisis que queramos introducir, análisis, por ejemplo, vinculados a la seguridad humana, como bien introdujo ayer Ariel, están vinculados más hacia la izquierda de esta zona. Puede ser que acá aparezca algo, después lo vamos a ver, que se denomina flashover, que es una etapa de transición, puede ser o no, incluso podemos tener más de un flashover en un incendio de recinto. Después viene la etapa de crecimiento, termina la etapa de crecimiento y llegamos a un desarrollo total. Ahí ya no hay vida humana. Entonces, normalmente esto por ahí se asocia más a resiliencia estructural. ¿Sí? Entonces, hacia la izquierda, seguridad humana, activación de sistemas de detección, activación de sistemas de control de incendios, ¿sí? Altura de la capa de humo, todos esos parámetros que usamos para determinar los límites de sostenibilidad en un diseño de performance-based design. Entonces, nosotros tenemos ensayos de laboratorio, por ejemplo, esta curvita que ven acá punteada corresponde a un ensayo de laboratorio. Quiere decir que alguien quemó algo. Pero fíjense que además podemos tener fíjense esta curva que está acá, tiene una representación matemática, ¿sí? Y lo que muestran los ensayos de laboratorio es que las curvas en la etapa de crecimiento se acercan a una ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan de álgebra de la escuela, de la secundaria? Bueno, ni hablar de la universidad. Y tenemos ecuaciones que pueden ser de segundo orden o cuadráticas, que se acuerdan que hacen una parábola. Entonces, lo que se ha visto es que la etapa de crecimiento inicial se puede asociar a una ecuación que varía con el tiempo cuadráticamente. Q, que es la tasa de liberación de energía, HRR, Q puntito lo van a ver en todas las ecuaciones de dinámica de incendios. Por eso es tan importante conocerlo. Cualquier cosa que ustedes quieran calcular, va a aparecer Q punto. Y si ustedes lo van a tener que meter como un dato o van a tener que, a través de otras herramientas, estimarlo. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué vemos? Que los incendios se pueden clasificar, siguiendo esta idea, la etapa de crecimiento en 4 tipos. Lento, medio, rápido y ultra rápido. Esto permite entender por qué hace décadas atrás los bomberos podían llegar a controlar un incendio en la habitación de origen, en el incendio de una casa. Y después ya hace más o menos 5 o 6 décadas esto quedó en el olvido, debido a que es una característica de los materiales. ¿Qué cosa es una característica de los materiales? Esto que está acá, alfa, que es la constante. La constante alfa puede tomar estos valores que están acá. ¿Sí? Fíjense que numéricamente slow tiene 2 ceros y ultra fast, un incendio ultra rápido, ya no tiene ceros, va directamente de 0.18.
¿Qué es lo que muestra esto? ¿Cuánto tiempo tarda ese material en alcanzar 1055 kilovatios o 1000 BTU por segundo? Entonces lo que hacen es ensayar un material en un cono calorimétrico, por ejemplo, y arranca, una vez que empieza el incendio, arranca el cronómetro. Y empiezan a ver, ¿cuánto tarda en llegar a 1055 kilovatios? Y tardó 500 segundos. Ok, ese es un incendio lento. ¿Qué materiales son lentos? Y aquellos que son maderas altamente densas, ¿sí? Por ejemplo, los muebles de la abuela. Si vamos a la casa de nuestra abuela, vamos a ver que esos muebles, la abuela ya no está, heredamos nosotros los muebles, se los dieron a la abuela, con el abuelo hace 80 años y todavía los tenemos en casa inmaculados. Todos los sábados le pasamos cera, los lustramos, ¿no es cierto? Ahora, esos muebles, si nosotros los exponemos al fuego, van a entregar la energía que tienen, pero despacio. Ahora vamos a la otra punta. Por ejemplo, pensemos en un líquido. Nosotros asperjamos un líquido, derramamos gasolina, alcohol, sino alcohol, arrojamos alcohol o lo tenemos en una balsa, en una bandeja, y vemos que le acercamos calor y una vez que empieza el fuego se empieza a propagar rápidamente sobre la superficie y vemos que rápidamente alcanza el máximo tamaño de las llamas. Eso es un incendio que tiene una clasificación ultra rápida, ¿sí? Repito, es la velocidad con la que se entrega la energía al ambiente. Lento, medio, rápido y ultra rápido. Casi todo lo que hay en la vida nuestra ordinaria, en una oficina, es fast. Puede ser algo medium, pero la mayoría es fast y te puedes ir tranquilamente en ultra fast, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del fenómeno de transición que es el flashover. Seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar al flashover. Si son bomberos, es una situación en la cual nunca quieren estar expuestos. ¿Por qué? Porque es esta imagen que está aquí a la derecha. Es una condición ambiental donde la vida del humano no es compatible, por lo menos con los elementos de protección actuales, ¿sí? No es compatible porque los flujos de calor que se emiten en ese lugar no son tolerables por nada que nos pueda proteger. Entonces, es importante conocer el flashover, porque si un flashover se da dentro de un ambiente, además de que el incendio crece, se desarrolla y genera niveles de destrucción enormes, antes la vida humana se apagó, ¿sí? Fíjense qué interesante esto. Ensayos realizados dentro de un ambiente de 4 metros por 6 metros, que puede ser la oficina esta donde estoy yo aquí trabajando, muestra lo siguiente, que cuando nosotros modificamos los materiales aislantes, ¿sí? Los materiales aislantes, mejor dicho, serían los materiales constructivos, y la propiedad de transferencia de calor que tienen los materiales, por ejemplo, el ladrillo, puede ser, ayer habló Ariel de materiales que son térmicamente muy buenos aislantes, como puede ser la espuma de poliestireno, el telgopor lo llamamos así, o el poliuretano, ¿sí? La espuma de poliuretano, o un ladrillo. Lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente en esta curva. En la parte inferior de la gráfica aparecen los factores de ventilación, que ahora vamos a ver lo que son, que tiene que ver con el tamaño de las ventilaciones, básicamente. Y por el otro lado, que dice QF0, QFO. Quiere decir la potencia que yo necesito para alcanzar el flashover. Lo que se ha visto es lo siguiente, que a medida que nosotros tenemos, imaginemos que nos paramos en una de estas zonas, en una recta vertical, ¿sí? Lo que vemos es lo siguiente, que para el mismo factor de ventilación, a medida que tenemos materiales térmicamente más aislantes, ni a hablar lo que ayer mostró Ariel, los paneles compuestos, son materiales que son aislantes térmicos por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Que a medida que tenemos materiales aislantes térmicamente hablando mejores, la cantidad de potencia que nosotros necesitamos para generar el flashover disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en un ladrillo. Estamos hablando de aquí entre 1 y 1,5. Por ejemplo, para este ejemplo habla de aproximadamente 1300 kilovatios, mientras que para el mismo recinto construido ahora en espuma de poliestireno no necesita más allá de
100 kilovatios o 200 kilovatios. Hay una diferencia abismal, abismal. Y esto desde el punto de vista de la seguridad hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque si un bombero ingresa en un ambiente que está construido, por ejemplo, con ladrillos cosidos en autoclave, ¿sí? Los celulares, Retac, una marca, por ejemplo, para Argentina, que esos edificios, casas que construyen con eso, son fantásticos porque no gastás tanta energía eléctrica en calefacción o en refrigeración. Pero ahí adentro se genera un incendio y necesitas menor potencia para alcanzar el flashover, por lo cual necesitas menos tiempo. Y eso es lo que hay que entender, que tiene menos tiempo la gente para evacuar y menos tiempo los bomberos para intervenir. El factor de ventilación lo introdujo el doctor Cabogoe hace ya casi 80 años, donde considera lo siguiente: el tamaño que tiene la abertura en el área y la altura que tiene ese elemento, ¿sí? Entonces, combina la altura con el área. Básicamente es el agujero que está en la pared por donde se va a ventilar el incendio, ¿sí? Vamos a otro nombre propio, otra vez con Babrauskas, ¿sí? Este señor cuando se estaba no, esto fue después del doctorado, o ahí, no me acuerdo ahora, realizó ensayos con madera y poliuretano, ¿sí? Distintos tipos de experimentos con distintas potencias. Fíjense, desde 11 hasta 3.800 kilovatios. 3.800 kilovatios, para que se den una idea, es, si es más, imagínense un sofá de 3 cuerpos relleno de espuma, ¿sí? Uno bien berreta. ¿Sí? Hoy esto es el capítulo argentino, así que podemos usar modismos locales. Algo bien ordinario, eso arde que da calambre. Esto es un poco más todavía. Los factores de ventilación los iba modificando y la relación que hay con la superficie también. Y logró llevar todo a una expresión matemática muy, pero muy simple. Esto que está acá, ¿sí? Con esta correlación, lo que él nos ha llevado es una ecuación muy simple que multiplica el factor de ventilación por 750, una constante, ¿sí? Para obtener esto en kilovatios, ¿sí? En unidades que usamos sistema internacional. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que este señor con su ecuación lo que hace es poder calcular cuál es la potencia mínima que necesita en un recinto en función de la ventilación para alcanzar el flashover o no, ¿sí? Deja de lado, hay otros modelos, McCaffrey, Quintieri, Harker, Rowe, hay otros modelos que sí utilizan también las características o propiedades de la de aislación térmica de los materiales, las constantes de conductividad térmica de los materiales, hablando bien, ¿sí? Y ahí son un poquito más complejas las ecuaciones, no mucho más, pero introducen también esos factores. En cambio, este señor deja todo en función de la ventilación, ¿sí? Así que vamos con un ejercicio rápido, ¿sí? De 5 minutos. Hasta acá me escuchan, me reciben bien, estoy hablando solo, ¿están ahí? No veo las cosas, así que o me escriben por WhatsApp o alguien me habla. Todo bien, Fede, excelente. Gracias, Mauri. 0,8 metros por 2 metros, esta es la puerta de nuestras casas, esto da 1,6 metros cuadrados, es la superficie de la abertura. Y vamos a tomar una altura de la apertura de 2 metros. Por lo cual, el Q que nosotros necesitamos para alcanzar el flashover va a ser de 750 por el área de la apertura, que es 1,6 metros cuadrados, por raíz cuadrada de 2 metros, ¿sí? Y esto da, vamos a calcularlo, fíjense qué fácil que es, 750 por 1,6 por raíz cuadrada de 2, 1.698 kilovatios, por lo menos para nuestro ejercicio, ¿sí? Ahora, estos son kilovatios. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Lo que nosotros primero hacemos es calcular cuánta potencia necesitamos en un recinto, ¿sí? 1.678 dijimos recién. Fantástico. Bien, ahora el tema es, ok, tengo este recinto, lo he construido, tiene este tamaño de ventilaciones. Ahora la pregunta es, ¿y el combustible que está allá adentro? ¿Puede o no generarme un flashover? Porque al fin de cuentas la energía dónde va a salir y de las cosas que se van a quemar. Entonces,
El tiempo que tarda, por ejemplo, un incendio en alcanzar el flashover depende del tipo de incendio que se desarrolle ahí adentro. Vamos con este ejemplo. Una cama king size. ¿Sí? Una cama king size tiene 2 metros por 2 metros. Estas curvas de ensayo de tasa de liberación de energía sirven además para explicarles algo que es fantástico. Miren esto. Tenemos dos curvas, una roja y una azul. Las dos curvas representan el ensayo de la misma cama. Ahora fíjense lo siguiente. Esta curva de color roja alcanza un máximo acá de 1, 2, 3 más o menos. Vamos a ponerle 3.500 kilovatios. Mientras que esta otra que está acá arriba alcanza unos 5.200 kilovatios. ¿Dónde está la diferencia? De 3.500 a 5.200 hay 1.700 kilovatios, mucha potencia. La diferencia está en la fuente de ignición. La curva azul que alcanza un pico más grande, y además fíjense en el eje del tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre? Y casi 300 segundos para la cama azul, mientras que para la cama roja casi 500. Entonces fíjense lo siguiente, el hecho de usar una fuente de ignición más potente genera que tengamos un incendio que es más corto, pero que genera una tasa de liberación de energía con un pico más grande. Porque una cama que está, por lo menos para este ensayo, con un fósforo generada a la ignición, estamos hablando de 3.500 kilovatios a los 500 segundos. Mientras que esta otra que está acá, encendido con un basket, este es un cesto de una papelera, ¿sí? Vieron, por ahí acá lo que se trata de reproducir es que hay una papelera, un cesto de papel, cae un cigarrillo y se prende fuego eso. Bueno, todo esto se representa, por ejemplo, en los laboratorios con quemadores de gas. No es el caso este, pero lo que se busca es representar cosas de la vida real. En este caso, la papelera, esa cantidad de papel que genera una cantidad de energía más grande que un fósforo, inicialmente hace un incendio más corto con un pico más grande, 5.200 kilovatios a los 300 segundos, por lo cual afecta la fuente de ignición cuando yo estoy quemando algo. ¿Sí? Es algo que tienen que entender. ¿Sí? Es un concepto básico. Ahora, vamos para nuestro ejemplo. Si nosotros estuviésemos en el caso de que la cama que está en esa habitación se prende fuego con una papelera, 1678. 1678 más o menos por acá, en este momento. Si nosotros bajamos, esto nos da al orden de 250 segundos de tiempo hasta que alcanzamos este momento. Cuando alcanzamos ese valor de casi 700 kilovatios, se genera la combustión de todos los elementos que están dentro del recinto. Pero ahora veamos el otro incendio. El origen del fuego es un fósforo. Bajamos y tenemos aproximadamente 410 segundos. Fíjense que tenemos un margen de 160 segundos más para llegar a esas condiciones. Entonces, lo importante acá es que tenemos herramientas para calcular cuánta potencia mínima necesitamos en un recinto para alcanzar el flashover y, por el otro lado, en función del incendio que se pueda encontrar dentro de ese recinto, esto puede tardar más o puede tardar menos. Bueno, finalmente vamos a otro concepto más para ir cerrando, que es la altura de la llama. La altura de la llama es muy fácil de calcular, ¿sí? Tenemos correcciones, bueno, Heskestad es el nombre de este señor, donde la altura de la llama es función de esta ecuación que está aquí. Salen casi todas, una cosa interesante en incendios, casi todo sale de observaciones. Observan y tratan de modelar matemáticamente qué es lo que están viendo. Entonces, esta constante A se puede convertir en 0,235. La constante A es esto que está acá, que considera, bueno, característica del combustible, de la temperatura y densidad del aire. Bueno, pero como para la mayoría de los combustibles, dejando de lado el hidrógeno y alguna cosa más, es esta constante C235. Entonces podemos calcular la altura media de una llama. Ustedes verán que cuando queman algo, vieron que tiene un comportamiento pulsante la llama. La llama sube y baja, sube y baja. Bueno, esta ecuación lo que permite es determinar dónde está la altura de la llama el 50% del tiempo. La otra mitad del tiempo está o más arriba o más abajo, ¿sí?
Entonces vamos a hacer un cálculo muy simple para un pool fire que tiene una tasa de liberación de energía por unidad de área, ¿sí? HR PUA de 500 kilovatios por metro cuadrado. No toman estos números como una verdad absoluta. Están puestos para el ejercicio, son estimados, pero no es eso, ¿sí? Y esto tiene un diámetro de 1.5 metros. Muy bien, el área que tiene eso va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto es pi por 1,5 al cuadrado dividido 4. Y esto nos da, yo les digo, yo lo calculo rápido. Esto es 1,5 al cuadrado, 1,5 al cuadrado dividido 4 por pi, 1.76. Entonces tenemos 1.76 metros cuadrados, sería la superficie que tiene este pool fire, y entonces el HRR, que es el Q puntito de la ecuación, es igual a 1.76 metros cuadrados por, ¿cuánto dije que era? 500 kilovatios por metro cuadrado, ¿sí? Esto se va con esto, por 500, y esto da 880. ¿Sí? Vamos a cerrar en 880 kilovatios. Ese es el valor de un instante del incendio, ¿sí? Normalmente es el valor más alto porque por un pool fire crece rápidamente y alcanza el máximo. Entonces vamos a reemplazar en las ecuaciones y tenemos que la altura de la llama es igual a menos 1.02 por el diámetro, que es 1.5 metros, más 0.235 por Q, que vale 880 kilovatios a la 2/5. Y esto lo metemos en la calculadora, lo podemos hacer también en un Excel, ¿no? Por 1,5 más punto 235 por 880 a la 2/5. Y esto da 2 metros clavados. 2 metros. Esa es la altura de la llama. Esto igual después tiene un ajuste, se puede hacer por origen virtual, pero eso ahora no importa. Entonces la idea es que si justo esta imagen puede o no estar coincidiendo con una altura aproximada de 2 metros, ¿sí? Entonces tenemos herramientas, repito, que nos permiten calcular este tipo de parámetros. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Tiempo de incapacitación de los ocupantes por concentraciones de algún tipo de elemento, temperaturas de la capa caliente antes del flashover, después del flashover, tiempos hasta alcanzar el flashover que vimos recién, tiempo de activación de detectores, rociadores, evaluación de densidad de carga combustible, determinación de altura de llama. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer y estas son ínfimas, algunas nada más. ¿Qué otras herramientas tenemos? Recién vimos algebraicas, tenemos las computacionales, ¿sí? Tenemos herramientas computacionales que nos hacen mucho más fácil este tipo de análisis. Tenemos, por ejemplo, estas que están aquí en la imagen de la izquierda, ¿sí? Esto es el modelo CFAST, es un modelo de zona, y después tenemos los modelos de campo, que esto es lo más lindo que le gusta a la mayoría de las personas, que esto es FDS, ¿sí? Es un modelo de campo. Y también la parte de evacuación se puede combinar con esto que está acá, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad humana. Entonces, tenemos modelos computacionales donde acá sí necesitamos conocer dinámica de incendios para poder modelar el incendio, porque hay un viejo adagio que indica que basura entra y basura sale. Y es cierto, no se trata solamente de hacer correr el modelo, sino de interpretar qué diablos hicimos. Este tipo de herramientas necesitan de mucha transparencia ética profesional, porque los datos de entrada de los modelos tienen que estar disponibles para poder ser analizados, ya que es, por supuesto, 100% les aseguro que condicionan el resultado. Bueno, tenemos modelos. Estos modelos son de licencia libre, los desarrolla el NIST, ¿sí? Ustedes pueden entrar en el sitio web del NIST o pueden buscar en internet, pongan FDS más NIST, descarga, download, y pueden descargar el FDS gratuito, lo mismo el CFAST. El CFAST es más fácil de usar porque tiene una interfase, ¿sí? Gráfica donde uno va básicamente completando datos.
Bueno, entonces nosotros tenemos modelos que nos permiten trabajar. El CFAST es un modelo de zona que divide en zona caliente y fría, es bifásico el análisis que hace, mientras que el FDS o un modelo CFD, que es eso, construye volúmenes de control y bueno, son mucho más precisos ese tipo de modelos. Entonces, para ir cerrando hoy, la ingeniería contra incendios no solamente está enfocada en diseñar sistemas fijos, tenemos herramientas para evaluar características de los incendios. La precisión de los resultados depende de los modelos y también del profesional que interviene. Y normalmente tiene un proceso, el análisis, salvo que, bueno, en algunos casos directamente uno se va a un modelado CFD, ¿sí? Pero dependiendo de lo que nosotros tenemos que resolver el problema, vamos de cosas simples a cosas un poco más complejas. Ejemplo, me acuerdo hace unos años, tengo un cliente que había que querían hacer una práctica con extintores. Y el lugar donde hacían la práctica con extintores tenía una bandeja grande que tenía 2 metros por 2 metros, era una empresa química, así que cosas para quemar líquidas sobraban. Y el problema era que en ese lugar que entrenaban ellos se lo habían llenado de vehículos. Y el temor era que se vean afectados los vehículos, primero que se prendan fuego los vehículos. Y segundo es que si no se afecte la pintura. Entonces hicimos un cálculo a mano rápido de cuál era el flujo de calor que iba a llegar a esos lugares donde estaban los vehículos estacionados y se determinó que el radio era suficiente para evitar que se dañen y pudieran entrenar. Entonces les digo, hay muchas aplicaciones de esto para la vida diaria. Hay mucho para aprender y muchísimo por descubrir. Primer cosa, ¿sí? Desde el punto de vista de la ciencia, en incendios hay muchísimo, pero muchísimo para descubrir, tanto desde el punto de vista de lo que es el fuego, como también para el comportamiento humano. Nosotros tenemos desafíos enormes hoy, ni hablar en Argentina, está todo por hacer, así que es un campo fértil, creo, para desarrollar investigaciones, porque además es un país tan grande, extenso, con tantas, imagínense una casa hecha en adobe en el norte contra una casa hecha en Calafate con tal o cual producto. Hay mucho, pero mucho por hacer. Así que espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a vos, Federico, excelente exposición, sobre todo, por si no quedó claro, la importancia que siempre debatimos, ¿no? De que la carga de fuego por sí sola no nos va a definir, ¿no? Y que tenemos muchas más herramientas hoy disponibles. Una cosa, digamos, interesante es ver toda esta herramienta que has mostrado como para saber que está a disposición, que muchos de estos softwares son gratuitos y que el conocimiento no ocupa lugar. Entonces, importantísimo. Muchas gracias por la exposición, Federico. Estoy mirando en el chat, no he visto preguntas. Sí, Carlos había pedido si podías volver a poner el slide con la fórmula, que vos la tenés en unidades internacionales, ¿no? Bueno, generalmente la bibliografía está en unidades gringas, pero vos la tenés en unidades internacionales, así que eso nos pedía Carlos, o si la querés escribir en el chat, ¿no? La fórmula de la cantidad de calor referida a las condiciones de la abertura. Luego no me aparecen aquí preguntas ni en el chat ni en el WhatsApp, por lo menos que tenga a la vista. Así que no sé si alguien quiere, damos un par de minutitos para que haga alguna consulta al respecto y se la podemos transmitir a Federico. No hay problema, normalmente ocurre, ¿sí? Porque entiendo que por ahí es algo que cuando es nuevo, pero estamos abiertos para cualquier comentario o consulta que nos quieran hacer más adelante. Todas estas presentaciones, las de hoy, la de ayer y las que vienen, se van a colgar a partir de la semana que viene en nuestro canal de YouTube para que las puedan ver, visualizar. Hay muchísimo para aprender de dinámica de incendios o de incendios en generales. Nosotros seguimos así, una pequeño botón de muestra. Les puedo compartir, ahora que estoy pensando en las ecuaciones, tengo un pequeño paper que escribí hace un tiempo, porque ¿qué pasa? Esto es interesante, pero cuando se aplica. Yo estoy más hoy como docente de aula, ¿vieron? Cuando uno va a la universidad que te enseñan 50.000 cosas
Y vos decís, ¿y con qué lo como a esto? Bueno, pero cuando uno lo aplica, me acuerdo hace unos años, hace 5 o 6 años atrás, iba a tomar mate a un cuartel acá con un amigo en Comodoro Rivadavia, donde resido, y me dice, Fede, tuvimos un problema. Fuimos la otra vez a un incendio, dice, y tiramos agua, y no lo podíamos enfriar. Abrimos todo y no se enfriaba. Dice, hasta que después descubrimos que estaban hechas las paredes con retac. Y ahí me quedé pensando, y le digo, mira, esto se puede calcular así, así, así. Entonces hicimos un ejercicio calculando con 3 tipos de materiales constructivos distintos, y la verdad que el resultado es súper significativo. O sea, es como que en tu casa vos vivas adentro, ¿vieron un horno? No como hace un horno para hacer pan y todo eso, o los pizzeros. La idea es que le pones un fósforo y con eso cocinás una pizza. La idea es esa. Entonces, cuando tenés mucha aislación térmica, el problema está que con poca potencia que se entrega al ambiente, como eso no se escapa afuera del recinto, porque recordemos que en un recinto hay un proceso donde se calientan los materiales, ese calor se penetra, hay un tiempo de penetración y después sale del recinto. Me refiero por el cerramiento que tienen las paredes, el techo y el piso. Entonces, mientras más aislante sea, hay un problema porque necesitas menos potencia para cocinar la pizza. ¿Sí? Es lo mismo cuando haces un asado. Pensémoslo en las cosas aplicables de la vida. Si tenés una buena aislación térmica, gastás poco carbón. Ahora, si ya se te va el calor al diablo, tenés que meterle más carbón, más leña. Es un poco de sentido común en ese caso. Pero les puedo compartir dentro de un rato en el grupo de WhatsApp ese articulito que son 5 páginas y ahí están las ecuaciones que usamos hoy y algunas más para que ustedes las tengan. Fede, hay una pregunta de Luis Conde que dice, mencionaste que en un recinto el flashover puede ocurrir varias veces. ¿Qué debería pasar para eso? Bueno, bien, Luis, uno que prestó atención. Bueno, es muy interesante esto y por eso le digo que hay mucho por descubrir. Hace algunos años, cuando empezaron de golpe, estamos hablando de 10 años atrás casi, empezaron a meterle un poco más de madera a los edificios y decir, ok, vamos a hacer edificios más altos de madera. Empezó a aparecer inversión para hacer ensayos, ¿no es cierto?, con madera laminada. La madera laminada, estamos hablando que son como placas de madera que están prensadas una arriba de la otra. Entonces, ¿qué ocurre? Hacían ensayos. La carga de combustible solamente era la fija, la del recinto, o sea, las paredes, el techo, el piso de madera, pero no metían nada más que un quemador adentro para iniciar el fuego. Había un flashover, se quemaba todo y de golpe baja la tasa de liberación de energía, porque como que se empieza a decaer el incendio. Y de golpe volvía a aumentar y volvía a haber otro flashover. ¿Qué pasaba? Se iban quemando cada una de las capas que conformaban las láminas de madera. Entonces esto lo que muestra es que no solamente es que hay como vieron que normalmente por ahí se enseña, y viene el flashover, no, el flashover, como bien dijo Ariel, puede venir a veces o no, e incluso puede venir varias veces. Entonces puedo tener materiales que tengan ese tipo de comportamiento y si no también la otra es que venga alguien y empiece a tocar con la ventilación de afuera, como se hace muchas veces para educar o como hacemos nosotros en casa cuando tenemos una salamandra o algo así, que jugamos con la ventilación para que la madera se queme más o menos rápido, porque al final haces eso. Excelente, gracias, Federico. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, mientras tanto les recuerdo que el día de mañana vamos a tener a Diego Aranguri, que va a estar hablando de presurización de escaleras y control del humo, por lo menos lo que se hace aquí en Argentina, así que lo vamos a escuchar atentamente a Diego. Les agradezco a todos la participación. Ahí está preguntando Cetech cuál es el canal de YouTube. Le lo compartimos ya en el grupo que se ha formado con los participantes del día de ayer y el día de hoy, pero de todas maneras después seguramente lo vamos a volver a compartir. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado y los esperamos mañana entonces a las 19 horas para ver el tema de presurización de escalera y control del humo. Adiós.